Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Monteiro y como historiador de arte que soy, en la píldora cuaresmal de hoy vengo a hablaros, en primer lugar, de la relación que ha existido a lo largo de la historia entre las imágenes y la Iglesia y, en segundo lugar, cuál es mi visión particular sobre la función de las imágenes en la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia ha existido un amplio debate sobre cuál debe ser el uso de las imágenes. En primer lugar, debemos conocer la diferencia entre la veneración y la idolatría. Los católicos no adoramos imágenes, creemos en la veneración de imágenes, que es algo completamente distinto. La idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. No es en cambio idolatría el solo hecho de representar a Dios con imágenes, ni el rendir a las imágenes una veneración que no termina en ellas, sino en la persona venerada o en Dios mismo. Del mismo modo que un hombre que tiene sobre su mesa una fotografía de su esposa no está enamorado del papel que la representa, aunque de vez en cuando la bese, sino de la persona retratada en esa foto de papel. El arte cristiano es casi tan antiguo como el cristianismo. Las imágenes cristianas más antiguas conservadas datan alrededor del 70 después de Cristo y se encuentran registradas entre los hallazgos arqueológicos de la iglesia de Megido, en Israel. En escultura, por ejemplo, las más antiguas corresponden a sarcófagos romanos que datan de principios del siglo III. No obstante, las primeras imágenes del cristianismo no fueron creadas por orden del hombre, sino del mismo Dios. Al mismo Moisés le dijo en el libro de los Números que hiciera una serpiente de bronce. También le da instrucciones precisas para construir imágenes de querubines, para colocarlos en el arca de la alianza. Quien ordenó esto fue el mismo Dios, que inicialmente había dicho: no te fabriques ídolos ni imagen alguna. Otro ejemplo es el profeta Ezequiel, que describe imágenes grabadas en el templo. Estaban seres alados y palmeras. La Iglesia ha condenado siempre la adoración de las imágenes. En el Concilio de Nicea, reunido en el año 325, afirmó lo siguiente: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. La Iglesia ha mantenido esta postura con el paso de los siglos. Es el caso del Segundo Concilio de Nicea o el Concilio de Trento, donde se vuelve a condenar la adoración de las imágenes. Pasando a la segunda parte de mi intervención, me gustaría hablaros de cuál es mi visión particular sobre la función de las imágenes en la Iglesia. Es cierto que las imágenes siempre se han utilizado con multitud de fines a lo largo de la historia de la Iglesia, como por ejemplo acercar la palabra de Dios a las personas iletradas a través de la representación de escenas del Antiguo y Nuevo Testamento o la vida de los santos. No obstante, en mi opinión, la principal función del arte debe ser utilizarla como un medio que esté al servicio de la oración. Para explicaros mi tesis, utilizaré una escultura que todos conocemos en esta parroquia. Me refiero a la talla de Cristo crucificado que se encuentra en la capilla anexa a este templo. Yo soy originario de Riaño, un pueblo ubicado en la región minera de Langreo, en Asturias. En la iglesia de San Martín de Riaño fue donde recibí los sacramentos del bautismo, la comunión y la confirmación. Durante mi infancia adopté la costumbre de mi madre de orar frente a una imagen de Cristo crucificado que se encontraba en un lateral de la nave central. Tras preguntarle esta semana el porqué de rezar siempre frente a esta imagen de Cristo crucificado, me contaba que adquirió esa costumbre de su abuela materna. Os cuento esto porque yo también he heredado esa costumbre. Llegué a Pinto en el año 2019 para comenzar el grado en Historia del Arte. En aquella época yo me encontraba totalmente alejado del Señor, seguramente fruto de los cambios que las personas sufrimos durante la adolescencia. En el punto más bajo de mi vida, y tras tener una experiencia fuerte de encuentro con Dios, el Señor me levantó y me transmitió que Él estaba conmigo. Tras esto, poco a poco, me acercó de nuevo a la Iglesia y la vida cristiana. Llevar una vida cristiana lleva implícito la oración con el Señor. En ese momento llevaba años sin orar y realmente no sabía muy bien cómo volver a hacerlo. Pensé en la talla de Cristo crucificado que utilizaba en mi infancia y con la que tan fácilmente conseguía entrar en oración con el Señor. El gran regalo del Señor fue descubrir los días posteriores que existía una talla muy parecida en la capilla anexa a este templo. Fue colocarme en actitud orante frente a la talla de Cristo y recuperar un diálogo con Dios que hacía años que no conseguía. En mi opinión, el arte es un instrumento que los cristianos debemos utilizar al servicio de la oración. Las imágenes no nos dan la fe, pero a través de ellas permiten a nuestra naturaleza, que es a la vez corporal y espiritual, remontarse a Dios de modo connatural.
Con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias por su atención y feliz jueves.